Hola Diego. Hola, sí, vayan preguntando nomás hasta que Darío se reponga. Bueno, así rompemos el hielo. Me llamó la atención, Diego, cuando la presentación que recoges sonidos para contar historias. ¿Cómo haces eso? ¿Son sonidos creados ya de archivos? Hola, José Luis. Bueno, Bueno, sí, como les habrá contado un poco Darío en la previa, El Silencio de los Ojos es un podcast de chatarra sonora, así lo nomenclé, así lo llamé, y en realidad eran sonidos en su mayoría que yo ya tenía. Lo que hice fue trabajar como con el desperdicio de trabajos anteriores, por lo general, con material de archivo, pero no solo con el material de archivo de lo que a priori vale la pena. Por ejemplo, el pedazo de una entrevista que le hice a un músico que me encantó y que ya usé en otro momento y lo vuelvo a usar acá como si fuera un compilado de grandes éxitos de producciones del pasado. Lo que hice fue volver a abrir esos archivos en crudo y acaba como una recomendación, que es nunca tiren los crudos, nunca se sabe aquello que en una primera escucha o en una primera selección que tuvimos que hacer para algún trabajo, lo dejamos afuera por algún motivo, pero nunca se sabe cuándo eso que dejamos afuera puede adquirir una potencia nueva, ¿no? Entonces, lo que hice fue empezar a abrir archivos viejos y empezar a salvar de algún modo del olvido, de la papelera de reciclaje de la computadora, todo aquello que no había utilizado, todo aquello que iba a morir indefectiblemente y decidí darle una vida nueva, ¿no? Entonces agarrar cosas que podrían ser consideradas a priori un furcio, un error, algo que no valió la pena en una primera selección, incluso un mensaje de WhatsApp que seguramente cuando tenés que vaciar lugar en el teléfono en algún momento lo ibas a borrar, y yo decidí ir acopiando un poco de todo eso y volver sobre ese material para ver qué historias me contaba, qué había dejado afuera de la historia y cómo podía relacionar además esos desperdicios de varios años de trabajo y ponerlos a dialogar de algún modo entre sí cuando nada indicaba que podían dialogar. Una entrevista hecha en el año 2005 con una entrevista hecha en 2023. Bueno, ¿qué pasa con un pedacito de acá, con otro pedacito de allá? Y apelando mucho a mi memoria para atar esos cabos, a la memoria que no tiene acervo digital, ¿no? Aquello que todavía tenemos en la memoria física, llamémosle, no en la digital, ¿no? Entonces me acordaba que, por ejemplo, un furcio en una entrevista que había hecho en el año 2006, y digo, a ver qué furcio puedo encontrar, y me acordaba de otro furcio más reciente y veía qué pasaba cuando dialogaban esos furcios. Y así empecé a componer un poco esos collages, esos relatos del Silencio de los Ojos, que son una primera temporada ya terminada, digamos, que son 10 capítulos de un promedio de 7 8 minutos cada uno. Son piezas muy cortas, donde armo relatos a partir de esos desperdicios, ¿no? Justamente. Ahí lo tenemos a Dari o estás congelado. ¿Estás ahí, Dari? Se movió un poco. ¿Estoy congelado o No, volví a la vida ahí o no? estás, ahí estás. Bien. Bueno, perdón, murió mi internet por un ratito. Estoy de vuelta. Gracias, Diego. Gracias, Pau, por este salvataje. Bueno, ¿estás ahí, Die? Bueno, ahí estaba, sí, estaba contándole un poco a José Luis esto de trabajar con los residuos un poco de los trabajos, del audio. Bueno, fantástico. Me perdí esa parte. Yo en realidad quería ir un poco más atrás en el tiempo para preguntarte cuando se me murió internet, estaba en cómo fue este traspaso o este paso de la radio por ahí más clásica, más como la conocíamos, a desaparecer de ese aire de estudio y volver en otro formato. ¿Te resultó cómodo, natural? Dijiste, bueno, nada, es la que va ahora y voy en esa, Hmm. ¿o qué pasó ahí? Mira, fue una transición más lenta de lo que se cree, en el sentido de que ya en los últimos años largos de La Mar en Coche, el programa que conduje durante 15 años en la mañana de FM La Tribu, ya el podcasteo estuvo desde el origen del programa, en el año 2005 empezamos a hacer La Mar en Coche, y ya era una época en la cual se empezaba a pensar en la sobrevida digital del programa en vivo, ¿no? Como ese programa de 3 horas de todas las mañanas, había que empezar a compartirlo en redes, incluso para combatir la falta de alcance de una antena en una desregulación total del Estado con respecto al alcance de las FMs, la falta de regulación del espacio radioeléctrico, digamos, y nos parecía que en esa primera internet en la cual podíamos como de algún modo empezar a participar,
encontrábamos ahí una suerte de sueño de democratización, ¿no? Donde valía lo mismo lo que yo subía que lo que podía subir la Rock and Pop o Mitre, y que todos teníamos las mismas posibilidades un poco. Digo que es una ilusión, después si quieren charlamos, porque me parece que sigue siendo una ilusión, pero que vale la pena vivirla. Entonces ya La Mar en Coche nació un poco trozándose en podcast, además de producir su programa Magazine en vivo tradicional en FM todas las mañanas de la tribu. Por ejemplo, se trozaban las columnas de los especialistas que venían una vez cada día en la semana y se subían en formato podcast, aunque todavía no le decíamos tan así y demás, pero la tribu ya producía además algunos podcasts. Entonces, casi que mi nacimiento en la FM tradicional y la producción de podcast fueron de la mano, y también la claridad de cómo distinguir la producción de una cosa y la producción de otra, ¿no? La producción de un programa tradicional y la producción de un podcast. Esto la tribu lo tuvo muy claro desde el comienzo, porque armó su plataforma de podcast donde lo que sucedía en esa pestaña dentro de la página web de la radio tenía una narrativa muy distinta a lo que pasaba en el aire. Podemos decir que una ética común a la radio, una estética común a la radio, pero un tipo de narración ya podcastera, donde la narrativa era otra, donde no era la compañía cotidiana, el programa que te acompaña a la mañana, no eran las noticias del día, sino una suerte del lado B de la producción, donde decíamos otras cosas, hablábamos en otros tonos, incorporábamos muchísimo el detrás de escena, y en el podcast vos lo veías adelante, el detrás de escena. Todo eso lo empezamos a hacer hace muchísimos años ya. Entonces siempre fue un poco de la mano. Y además, cuando terminaron los 15 años de La Mar en Coche, los 13 años de programa en vivo, nos dedicamos a hacer 2 años más ya en formato podcast. ¿Por qué? Porque durante 13 años recorrimos una cantidad de charlas de interlocutores en el magazine periodístico que nos dejaban un poco manija de conocer más de los personajes. Algo de la vorágine de la mañana que no nos permitía conocer en profundidad a algunos entrevistados, porque siempre los sacás por la noticia de último momento, para charlar 5 minutos por una noticia del día, y tal vez no lograbas conocer su historia a fondo. Entonces, cuando terminó La Mar en Coche como ciclo de programa de la mañana, hicimos 2 años de podcast, de conversaciones largas con esas personas que fuimos eligiendo que sean nuestros interlocutores en todos esos años. Hicimos ahí entonces 2 temporadas, 80 episodios de entrevistas en formato podcast. Después sí me borré un tiempo y me puse a trabajar en el podcast, pero no con mis ideas, podríamos decir, o con mi identidad. Y ahí sí volví con El silencio de los ojos en una cosa más nueva todavía, ¿no? Está bueno, pero porque en tu respuesta en realidad hay algo en lo que siempre insistimos por acá, o es un debate que se da bastante a menudo, que es la diferencia inevitable, esta competencia o este juego entre lo que es radio y lo que es podcast. Y me parece que vos lo decías, al principio cortaban partes del programa de aire y después ponerse a producir específicamente para el formato lleva muchas diferencias. Es como si habláramos de un lenguaje diferente. Lo pensás para un formato enlatado con una dedicación estética distinta, te tomabas unos tiempos que por ahí en el aire no te tomabas, digamos. Parece que sin querer fuiste describiendo algunas cuestiones que trabajamos acá sobre lo que es producir para podcast y lo que es producir para aire. Sí, absolutamente. Yo no soy quien para decir qué es podcast y qué no, digamos, en ese debate un poco en torno a si subir un trozo de un programa que sucedió en vivo en una FM, fragmentado el programa, y subirlo a una plataforma digital, si es podcast o no. En términos técnicos lo es una pieza de audio subida a una plataforma digital, o sea, ahí ya podríamos darle el visto bueno como podcast. Darle el pero título. Sí, claro, te recibiste con 6, digamos, ¿no? Sí. Pero me parece que sí, que el podcast nos fuerza a pensar otras narrativas y otras maneras de contar, y eso tiene que ver con que el tipo de escucha del podcast, el modo en el cual nos sentamos, acostamos, paramos o caminamos frente a y con un podcast, no tiene nada que ver a lo que hacemos con la radio tradicional, ¿no? Por ejemplo, algo que define a la radio desde siempre, que tiene que ver con la fugacidad, ¿sí? Aquello que yo escuché a la pasada mientras me tomaba unos mates y me preparaba para salir al laburo en el programa de Tenenbaum en Radio con Vos,
es fugaz. Fugaz en el sentido de que yo salí con esa información mientras me estaba moviendo por mi casa, mientras me iba de la fuente, me iba lejos del parlante, alguna parte la escuchaba, otra no, y seguramente después llegué al laburo y le comenté a alguien a partir de mi reconstrucción y mi memoria lo que escuché fugazmente en la radio. Eso con el podcast es más raro, porque el podcast es algo a lo que llegamos por nuestro propio interés, nuestro propio motor de búsqueda, ¿no? Entonces ya le prestamos otra atención, le entramos de otra manera a ese contenido y además lo podemos detener todo el tiempo, escuchar en distintos momentos, rompemos también con algo que la radio suele tener, la radio tradicional, que es la simultaneidad, además de la fugacidad, ¿no? La simultaneidad es que me permite la radio estar mientras tanto arreglando, qué sé yo no sé de autos, pero mientras limpio los platinos de mi auto, no tengo auto, se ve, ¿no? El platino, ya no existen más los platinos. Pero mientras estoy lavando el auto, simultáneamente escucho la radio. Con un podcast eso es más raro, porque es algo que elegí ponerle una atención especial y elegí tener un momento casi de intimidad, que muchas veces es hasta con auriculares, en un momento donde, como dicen muchos oyentes, decido bajar, ¿no? Como antes se podía escuchar un disco entero, todavía hay quienes lo hacemos, pero se vive de otra manera el vínculo con el oyente, sí, sin duda. Sí, es que me parece que es algo también de la época en el sentido de que cualquier plataforma digital que uno puede pausar, uno ya lo consume de esa forma. Porque tal como haces con una serie, cuando te levantás para ir al baño o una película, lo pones en pausa, lo mismo pasa con cualquier serie de podcast. Yo por ahí lavo los platos, sí soy de los que todavía hacen cosas mientras escuchan, pero me pongo a lavar los platos, me pongo un podcast en particular, pero sí, si tengo que hacer otra cosa o si algún hija me llama o tengo que salir, pausa y después vuelvo a escuchar cuando vuelvo a lavar los platos. Totalmente, y además esa simultaneidad va a ser más desatenta. O estás lavando peor los platos o estás escuchando peor el podcast, pero algo está perdiendo en ese vínculo, seguramente. Generalmente estoy lavando peor los platos. Sí, bueno, es más demandante, ¿no? En ese sentido. Sí. Sí, es cierto, es cierto. Y si los estoy lavando bien, me doy cuenta que dejé de escuchar el podcast. ¿Viste? Bueno, yo no sé si mientras hablabas, cuando yo estuve ausente de internet, hablabas sobre el silencio, pero quisiera empezar por el comienzo de eso, que por ahí sí lo mencionaste ahí, que ¿en qué momento dijiste, che, yo tengo todo este material y lo tengo que poner a jugar otra vez? No puede ser que tenga estas joyas acá muertas. Sí, varias cosas con eso. Por un lado, hacía mucho que no asumía una primera persona con mi nombre narrando. Desde que había terminado el ciclo de La Mar en Coche, seguí trabajando muchísimo en radio, dando clase, editando podcast, guionando podcast, pero trabajando para otras ideas, digamos, ¿no? Otras ideas donde me daban un montón de libertad para tomar un montón de decisiones, pero no era mi identidad puesta ahí, de algún modo, no era mi voz. Era escribir para otros muchas veces, o una cantidad de obstáculos con las cuales producir, que siempre son una creatividad hermosa los obstáculos, dicho sea de paso, pero que bueno, tengo que entregar en determinada fecha, guionar determinado tema que me está pidiendo el Ministerio de Cultura o que me está pidiendo una universidad, y ahí trabajo con esas limitaciones, tratando de ser lo más libre posible con esas limitaciones siempre, ¿no? Pero extrañaba un poco dar con la voz propia y a la vez me estaba encontrando con la pregunta de ¿y qué tengo yo para decir? ¿No? Una suerte de quemazón, podemos decir, de tantos años de hacer un programa diario de magazine, un asco importante de la coyuntura, que todavía me pasa, no sé bien cómo entrarle hoy. Si hoy me pones a conducir de nuevo un programa a la mañana en La Tribu o en cualquier otra radio, lo haría porque soy un profesional, creo que puedo hacerlo en ese sentido, y por otro, no puedo entender ese ritmo, ¿no? Es un ritmo al que siento que hoy no me podría volver a subir. Como vieron cuando se apaga el motor de algo que estaba sonando, la heladera se puso a hacer un ruido, digamos, y se apaga y decís, eso me pasaba. Bueno, cuando se me apagó un poco el trabajar con la coyuntura, se apagó el motor de una heladera de 15 años, ¿no? Entonces, dudaba mucho cómo volver en esa primera persona, ¿no? ¿Qué quería hacer con eso? Y lo fui relajando, esa pregunta la fui relajando, me fui sacando tensión con el paso del tiempo, de bueno, a ver, no ser tan grandilocuente, ¿no? No pensar que tiene que ser... La Mar en Coche fue algo grande realmente, o sea, era una radio considerada pequeña y todo, pero fue gigante, fue un proyecto muy grande, de muchísimo impacto en la vida de muchas personas. Entonces, jugar con esa presión
no me ayudó durante el tiempo que estuve muteado, digamos, ¿no? Me costaba un poco retomar. Y en un momento bajé las pretensiones con respecto a eso y traté de ser sincero con qué voz quería que hable ahí. Y me suele pasar que en los diciembres se me empieza a despejar un poco el año, quienes somos docentes y demás, empieza a bajar el ritmo de las clases, terminás de entregar algunos laburos que faltaban, laburo en una editorial también y sabemos que bajamos el ritmo de edición durante el verano. Y a mí me gusta y me asusta, como dice una canción infantil, me gusta y me asusta mucho ese periodo, un poco entre el 15 de diciembre y el Año Nuevo, ¿no? Es como un momento rarísimo que me parece muy creativo y que me asusta porque es como todo lo que querés proyectar y me encanta lo que pasa ahí en realidad. Y ahí empezó, es como que entró, me habló el bichito de eso, de decir, che, y si empezás a agarrar chatarra. Hace mucho que vengo trabajando con la idea de la chatarra y lo venimos trabajando, no en el centro del relato, ¿no? Pero en la tribu lo trabajamos muchísimo, el tema del desperdicio sonoro. Lo hablo mucho con un gran colega, amigo y maestro, que es Gastón Montels, que hemos teorizado bastante sobre la chatarra sonora, por ejemplo, sobre el desperdicio, y dije, bueno, vamos con esa, y esa es volver sobre el archivo, esa tiene que ser con las cosas que tengo en casa. Y como, bueno, le contaba un poco a José Luis antes con su pregunta, sí, me puse a abrir archivos viejos y agarrar todo aquello que había quedado afuera, ¿no? Todo lo que tenía destino de papelera de reciclaje y todo lo que tenía en mi celular. Y también empecé a capturar sonidos nuevos. No solo fue trabajar con el archivo, sino empezar a grabar de nuevo, salir con mi grabadorcito y volver a tener el mismo juego de cuando era un infante de la radio que quería grabar todo y grababa sonidos y todo eso, y me puse como a capturar cosas y a ver cómo dialogaban esos pedazos. Y ahí empezó a aparecer la voz, qué tenía que narrar, qué tenía que atar esos pedazos, ¿no? ¿Qué quería contar en eso? Y ahí apareció una duración también. Dije, tiene que ser corto, son pastillitas, son caramelos de podcast, caramelos medio podridos, de esto de trabajar con el desperdicio, que un sabor ambiguo, digamos, entre algo que puede ser tierno y a la vez puede ser durísimo. Pero también era rescatar algo de repasar mi propia historia de archivo radiofónica, pero no quería tampoco hacer un grandes éxitos, digamos, ¿no? No quería las 20 mejores entrevistas que hice, no quería este es el mejor momento de la entrevista con tal, no quería cartelear, quería crear algo nuevo. Y así me puse a jugar. Y fui encontrando, no es que tuve recontra claro el camino. El primer episodio, cuando lo escuchen, los que ya lo escucharon se habrán dado cuenta, lo narré de una manera y lo hilvané de una manera que lo empecé después a cambiar en la segunda, en la tercera, fui encontrando esa voz. Bien, pero y acá me pongo en la piel del productor, lo que más me resulta complejo de eso es, o estuviste muchísimas horas escuchando material, o tenías muy bien clasificadas las cosas y guardadas. Un poco las dos cosas. Y también apelé un poco a la memoria sensible, no tanto a lo bien ordenado o mal ordenado que puedo tener el archivo, sino a la memoria sensible. A ver, de qué cosas me han movilizado y a cuáles quiero volver, ¿no? Ah, claro. Ya este proceso que les conté del podcast de La Mar en Coche, donde de un programa de 3 horas durante 13 años decidimos hacer como si fuera esos 80 episodios que comprimían el estatuto filosófico-político del proyecto en esas 80 entrevistas. Bueno, acá fue todavía más chiquito. Bueno, pero de esta entrevista, ¿qué fue lo que me emocionó? ¿Y dónde está el segundo donde para mí se quiebra el mundo? ¿Qué es lo que siempre busco en la radio? Que el mundo se desmorone. Que algo ¿Vieron cuando algo los emociona? Que se derrite el mundo un poco. O cuando vas a un recital y hay una nota o hay un momento de un cantante que te la pega como acá atrás y te descoloca, ¿no? O un momento de amor. Bueno, fui a buscar eso, fui a buscar cómo desintegrar el mundo con esos desperdicios sonoros. Algunas cosas las tenía bien clasificadas. Hace un tiempo agarré un disco externo y me puse como a organizar. Y después empecé a tener la gimnasia, ahora la tengo a partir de este ejercicio, de que cuando identifico algo que me gustó mucho ya no lo vuelvo a perder, ¿no? O sea, ya sé dónde guardar, dónde clasificar. Pero tampoco tengo una cosa re meticulosa. En ese sentido no soy nada obse. No me gusta nada cuando la gente dice, yo con esto soy re obse. Como que hay una especie de vanagloriarse de algo que en realidad es patológico e hiriente, ¿viste?
yo no soy no soy reordenado, no soy meticuloso, incluso editando, me encanta editar, creo que lo hago, puedo trabajar de eso, pero no estoy al filo del detalle, del hercio, y no, porque la gente que veo que entra muy en esa, muchas veces veo que no termina los trabajos, y yo necesito también terminar. Está buenísimo. Hablando de edición, justamente te iba a preguntar si lo hiciste completamente solo todo o formaste y fueron apareciendo los archivos y la A forma ver, y la sí. duración. Dijiste, bueno, esto lo puedo hacer todo yo o voy a convocar a tal, quiero que participe y con esto estoy. No, un poco lo hice todo solo. Empecé solo la narración, apareció solo el nombre, apareció solo la bajada. Tuve una decisión drástica con respecto a la estética visual, que es todo un tema para mí, que también obviamente es parte de una producción de podcast, ¿no? Quienes nos gusta mucho esto, Sí, pensamos mucho el audio y después llega el momento de, ay, ¿qué hago con la portada? ¿Qué hago en redes sociales para contarlo? Todo eso. Y tomé una decisión drástica que fue, esto va a ser horrible en términos visuales, tiene que ser horrible. Tiene que ser mi mano alzada de puño y letra, que no tengo una buena letra, que tal vez no se entienden algunas cosas. Tiene que ser una foto sacada con mi celu como está, no voy a pedir una gran cámara, no quiero hablar con un diseñador gráfico, no quiero ir a Canva a hacerme la portada. Eliminé todo eso y también fue una decisión política, digamos, ¿no? El eliminar todo eso. Y totalmente, pero qué sí, loco, perdón la interrupción, pero qué sí, loco porque sí. desde tu mirada de ver como quiero que sea feo, no sé qué, por lo menos desde el que desconoce esa decisión, como que suena obviamente que algo elegido, pero hasta se ve lindo porque está muy bien relacionado con el contenido. Eso, sí, eso quería, ¿no? Que tenga relación con el contenido, pero no quería que diga chatarra y que lo diga en, no sé, en una tipografía habitual de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Las preseteadas por las redes sociales y demás. Yo sé que Canva tiene muchas posibilidades y que también puedo construir chatarra con Canva, pero siempre sigo sintiendo que tiene algo como preseteado que no me gusta, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos con, así, con la chatarra visual también, en un punto. Y no, lo que sí hice con otros como en colaboración fue, antes de lanzarlo, el primer episodio se lo mostré a 3 o 4 amigos y amigas en las que confío y me gusta su escucha, algunos de ellos muy Ujú. conocedores de la radio, colegas, digamos, que querían una opinión de ese tipo, y otros no. Otros no, porque también son, las opiniones especializadas son un embole, a veces necesitas al oyente común, digamos, dándote una devolución, que te diga me aburrió, no Total. entendí, me perdí, esas cosas, ¿no? Así que hice un leve rondeo por un par de opiniones mostrando el episodio 1 antes de lanzarlo. Acomodé algunas cosas en función de esos consejos y esas miradas que me devolvieron. Otras las seguí Mm, acomodando en los capítulos siguientes. Tampoco me detuve tanto en todas las cosas, porque también ahí está lo que le pasa a cada uno y algunas cosas que me decían no estaba de acuerdo y las mantuve. Y después lo que empezó a pasar es que se empezó a dar la colaboración natural. No salí a buscar featurings, ¿no? No salía a decir, para que tener más seguidores voy a pedirle a Woz que me mande una chatarra sonora suya. Empezó a pasar que la gente me empezó a mandar chatarras. bueno, Y también en este diálogo un poco de mandar el programa a una lista por WhatsApp, una de las maneras de difundirlo fue en mi lista de contactos de WhatsApp. Y el WhatsApp ujú, habilita que todo el mundo que tiene la chatarra a mano te la mande, ¿no? O te la grabe en el momento. Y empecé total. como a tener el teléfono colapsado de chatarras de otros, por suerte, ¿no? Y algunos Excelente. episodios empiezan a tener esas colaboraciones que fueron a Sí. partir del episodio 1. Se notan y da la sensación incluso de esto, de la espontaneidad de que fue sucediendo mientras vos producías. En esos términos, ¿te planteaste algún objetivo en términos de audiencia? Ahí vemos que, bueno, había una lista de difusión de WhatsApp, pero, no sé, alguna estrategia de comunicación vía redes, digamos, te propusiste, bueno, te propusiste, llegué hasta acá, tengo un producto que me gusta, hice algo con mi voz propia, quiero que se escuche, ¿cómo hago? Totalmente, que es un gran paso y un paso que muchas veces es donde muchos proyectos Flaqueamos. terminan, ¿no? Sí. O flaqueamos o terminan porque cuando no trazamos un objetivo claro,
de lo que queremos con eso que estamos produciendo, todo lo que puede venir es frustración. Porque si no sabemos cuál es el objetivo y nos vamos a atar a las métricas de Spotify, por ejemplo, posiblemente si no estamos rápidamente haciendo una tendencia o algo, lo más parecido es que nos frustremos. O imaginábamos un número que no sucede y lo más parecido es que nos frustremos, ¿no? Entonces, tener objetivos claros es muy importante. ¿Qué quiero que suceda con esto? O un buen terapeuta. Sí. O un buen terapeuta, claro. Yo no tengo terapeuta. Trato de aprovechar a la terapeuta de mi compañera, que hace terapia hace muchos años, entonces trato de mandar preguntas por elevación a la terapia de ella. Es lo mejor, es lo más económico. Por el mismo precio, digamos, a ver si me llega algún consejo a casa. Pero sí, me dio una estrategia de comunicación, eso claramente, quería probarlo porque hacía mucho que no lo hacía con todas las posibilidades nuevas, ¿no? Que hay. Entonces, una puntual fue elegir el día y el horario de la salida y que eso era parte de la identidad del proyecto. Entonces, yo decidí que quería que sea una suerte de regalito de caramelo, como les decía. Pensaba en un primer anillo muy de gente cercana y querida, como un mundo que ya me conoce por ahí y demás, como una especie de regalo, de contarles cómo estoy, de alguna manera. Era una manera de decirles cómo estoy, con la falta de tiempo que hay hoy en día para charlar muchas veces con los amigos y con la familia. Esto era una manera de decirles, bueno, yo estoy en esta. Y hace mucho que vengo en esta frecuencia. Esto es lo que me interesa a mí, ¿no? Más allá de mis trabajos o más allá del mal humor que puedo tener en un almuerzo familiar. Esto es lo mejor de mí, llamémosle. Entonces, primero fue fijar el horario y el día y ser muy consecuente con eso. Generar con el oyente un contrato muy claro y elegí un horario rarísimo, muy poco recomendado, que es domingos a la mañana, y funcionó perfecto. Mira vos. Así como puse sonidos que se supone que no tienen que ir al podcast y a la radio, porque son un error, porque son un furcio, porque son molestos, el día y el horario también van contra todas las indicaciones y funcionó genial. Y tenía en la cabeza un poco lo que me pasa a mí con algunas cosas clásicas de la radio, ¿no? Dolina a las 12 de la noche, el editorial de Eduardo Aliberti los sábados a las 10 de la mañana, como claro, esas cosas ancladas a tu reloj biológico, ¿no? Entonces decidí también jugar a eso, y jugar el domingo a la mañana porque entendía que era un momento donde podía haber cierto reposo en la persona para tomarse el rato y escucharlo. Que si yo lo lanzaba en momentos donde supuestamente hay más tráfico en redes sociales, por ejemplo, es un momento de mucha quemazón. Entonces la escucha podía ser más grande, pero no iba a ser de calidad. Si yo lo pongo a las 7 de la tarde de un jueves, diciendo, no, a las 7 de la tarde está todo el mundo scrolleando las redes, volviendo del laburo, no sé. Pero sí, ¿en qué estado? ¿Qué dedicación me puede dar a esto que yo le di tanto cuidado, viste? Entonces busqué un horario cuando decís que funcionó bien, ¿en qué te basás? Me baso en que tuve muchísima respuesta, más de la que esperaba. Me baso en que un montón de gente entendió el código muy rápido, que era un temor que tenía. Che, esto se va a entender, como, ¿qué iba a pasar, viste? Y la gente entendió muy rápidamente y me empezó a mandar sus chatarras, como diciendo, che, mirá esta chatarra que tengo, mirá, mi mamá también me manda mensajes así, mirá como el de mi vieja. Empecé a escuchar mensajes de las mamás de Ott, viste, como, mi gata ronronea de esta manera, viste. Yo usé el ronroneo de mi gata en un episodio y me empezaron a recibir ronroneos de gatos de otros, cosas muy raras, ¿viste? Y eso ya fue un éxito. O sea, ahí está lo del objetivo claro. Si yo puedo entrar en un diálogo sensible y delirante con gente, hay un objetivo recontra cumplido. Y sobre todo en un momento de coyuntura de muchísima angustia, logré generar una conversación que no estaba atada a la coyuntura, no estaba atada a la angustia, sino que estaba atada a la potencia creativa que todos tenemos con lo que tenemos a mano, ¿no? Y resultó ser eminentemente político. Y obviamente que lo político se terminó cruzando, porque salí a la puerta de mi casa y había gente caceroleando en ese momento contra el DNU, porque fui a movilizaciones y grabé sonidos de movilizaciones que se me colaron en este relato, pero no fueron la noticia del día. Le entré por otro lado, digamos, a ese sonido, ¿no? Entonces ahí ya empecé a ver como objetivos cumplidos. Había emoción, había ida y vuelta, feedback, devolución. Y lo otro, empecé a ver métricas, empecé a recibir consejos también, che, yo no tengo Spotify pago, se me corta, me cuesta, no sé qué, subirlo a YouTube también, lo subí a YouTube.
en YouTube no anduvo bien en términos de números, pero Sí. sí se lo di a esas personas que me lo pidieron. O sea, algo del podcast es on demand. Entonces, si hay 10 que me están diciendo no tengo Spotify pago, para esos 10 los subo a YouTube. Entonces empecé a ver eso. Y en las métricas de Spotify sí empecé a ver un poquito más de lo que me imaginaba. No sé, ahora debe estar en unas 8.000, 9.000 escuchas, poner en total, que para lo que vengo viendo está muy bien. Y sobre todo en una calidad muy No, grande, muy de bien. mucho comentario y de mucha devolución. Excelente, muy, muy buena. Ahí tenemos una mano levantada, me gustaría, Cristian López, si querés, avanti con tu pregunta. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Diego, me interesó esto que planteabas. Sabemos que el podcast es una herramienta que utilizamos on demand, que la elegimos escuchar en el horario y el día que queremos. ¿Por qué es importante tener un día y un horario para subirlos? Porque está bueno establecer un contrato con la persona que te escucha que sea claro. Ajá. Viste que ahora para confirmar un encuentro, por más que vos quedes, después es como que hay que reconfirmar hasta último minuto todo el tiempo de Sí. nuevo. Che, dijimos Scalabrini Ujú. y Corrientes hace una semana. ¿Por qué está en duda el mismo día que tiene que suceder? ¿Viste? Tal cual, tal cual. Bueno, entonces como decir, che, para empezar a hablar de algo, ¿podemos decir que este día y esta hora nos juntamos, aunque sea? Sí, generás un compromiso, ¿no? Lo subo tal día. Sí, y la gente lo empieza a relacionar con sus usos y costumbres, y eso es re Claro. importante también en un podcast. No sé, me lo decían para mí una gran maestra de la radio, ¿no? Y me enteré al episodio 7 de esto. Liliana Daunes, la conocerán, la gran locutora, periodista, conductora, Sí. militante. Bueno, yo no sabía que Lili estaba escuchándolo como oyente, ¿no? No lo hizo como colega para hacerme el favor y decirme al episodio 7, o sea, después de más de un mes y medio, me dice, Diego, no sabés lo que son mis domingos a la mañana con esto, ¿no? Bueno, espectacular. Como gente que empieza a esperar esos 7 minutos de cierta concentración y diálogo con la producción, ¿no? Entonces, a mí me parece importante que sea claro el contrato. No tengo en claro, no tengo un manual de según el contenido dónde te conviene. Creo que en función de lo que uno está produciendo tiene que buscar ese contrato, que se puede ir mejorando eso. Y de hecho hay muchos podcasts que directamente anuncian su salida y tenés toda la temporada para escucharla y si está bueno te lo clavaste en una noche de corrido como una serie de Netflix, digamos. Y ya te lo pone a disposición enseguida. A mí me gustaba lo de darlo uno por semana, ¿viste? Si no, me da miedo un poco la escucha compulsiva. Me parece que se pueden perder muchas cosas en la escucha compulsiva, como, sí, Diego, ya lo escuché todo, buenísimo, gracias por subir los 10 episodios juntos. ¿Qué escuchaste? ¿Qué pasó ahí? Como, dale, ¿viste? Claro, es como volver a escuchar un programa de radio. Claro, pero me parecía que estaba bueno, te doy 7 minutos, ¿viste? Dale. 7 minutos, vamos y venimos esta semana con esto. Después empieza a desfasar, la gente que entra 3 semanas más tarde te comenta el episodio 1. El que entró cuando ya terminaste toda la temporada y se lo escuchó todo de golpe y te hace un comentario 2 meses después. Bueno, ahí cada uno hace lo que quiere, pero a mí me parece re importante establecer un contrato que esté atado a usos y costumbres de las personas, digamos. Buenísimo. Gracias. A vos. En un momento mencionaste que habías encontrado la duración, que también es algo que se debate mucho acá, sobre todo en el curso, preguntan mucho acerca de cuál es la duración ideal. Obviamente que siempre respondemos que no lo sabemos y que no hay una duración ideal para un podcast, pero vos ¿cómo encontraste que esa tenía que ser la duración? Porque se empieza a agotar la idea. O porque tenés que empezar a abrir secciones, que era algo que yo no quería hacer. O sea, quería que las secciones del podcast no estén establecidas de modo convencional. Lo pongo en este ejemplo. En un momento, cuando estaba editando el episodio 1, dije, che, esto es un poco Tiranos Temblad. Había cierto homenaje a Tiranos Temblad. ¿Vieron el canal de YouTube de los sucesos uruguayos en YouTube? Si no lo vieron, es una obra maestra, Tiranos Temblad. Pero en un momento dije, che, tengo un riesgo de empezar a hacer como, este es el mejor sonido de la semana. Este es el sonido más raro de la semana, como a formatear, ¿no? Y no quería eso. Yo quería un collage, quería un relato, quería un tono que no era el tono de presentar con separadores y viñetas las cosas. Y si quería estirarlo, tenía que empezar a armar un poco de esa estructura. Porque no se sostenía, porque podía aburrir. Y básicamente
cada episodio fue distinto, pero muchas veces tuve un punto de partida y ese punto de partida me llevó a la estación siguiente a la otra y decía, hasta acá, ¿no? Como, acá llegué. Y dejo una promesa para el episodio siguiente. Que esto es bien tradicional, ¿no? Esto existe en cualquier narrativa, dejar picando algo. Pero yo empecé a dejar cosas raras, ¿no? Como por ejemplo en el primer episodio hay una puerta que se abre y te digo, esta puerta va a abrir el episodio que viene, que es ser obvio, que me encanta en la radio ser obvio. Me divierte, me parece humor de primera, aunque no sea un chiste, ¿no? Que es como, o anticipar lo que va a venir, que es una cosa hermosa porque estás diciendo, puedo manejar el tiempo, soy Dios, ¿no? En un punto. Ahora se va a abrir una puerta. Y anticipar de esa manera es algo que me fascina. Y jugar con cosas raras, decirte, en el episodio que viene voy a abrir con esta puerta, ¿no? Y sin decirte qué es esa puerta. Y esa puerta en el episodio 2 está cargadísima de sentido. No es la puerta tradicional. Y no es no es una puerta de biblioteca sonora bajada. ¿Sí? No es un MP3 que me pasaron una vez en una carpeta por WeTransfer. O que me bajé de YouTube. O que la BBC de Londres liberó su archivo que es hermoso y se suena todo. Y bájenlo y busquen ahí para laburar. Pero yo quería trabajar, otra consigna que tenía era todo sonido propio. No trabajé ni con músicas que no sean tomadas por mí de aire o producidas por mí, porque grabé con este bajo, por ejemplo. También eso de la chatarra, ¿no? Como el leitmotiv que usé en algunos episodios, soy yo tocando el bajo bastante mal, porque no toco bien, pero hay algo que siempre agarro y toco, es... Ese jeitecito, que es como una boludez, la usé de leitmotiv y la grabé así, al aire, con un Zoom H2 en mi casa. Sin pensar, la acústica, voy a un estudio, le pido a un bajista bueno que la grabe. No. Todo sonido propio con su falencia, digamos, ¿no? Bueno, a esto iba con... Ahí no me importa tanto la calidad, por ejemplo. Me importa que esa puerta tiene un sonido histórico, ¿no? Y esa puerta tiene un comentario de una amiga mía muy querida que dijo algo una vez que vino a casa de qué le pasaba con esa puerta. Entonces eso me hizo pensar que quería contar algo de mi amiga muy querida que sacó un libro de poesía hermoso y quería compartirlo. Y que a la vez lo presentó en un lugar que está relacionado a un músico que admiro mucho, que se llama Gabo Ferro, que se murió y que le hice muchas entrevistas y que entonces pude ir a mi archivo a buscar un pedacito de entrevista. ¿Ven cómo va siendo una especie de cadáver exquisito o de conexiones no tan lógicas que van armando una narración, ¿no? No tan lógicas, pero sí, y que además se nota que tienen como tanto sentido propio de sentido en el sentido de sentir, que evidentemente se pudo transmitir eso al aire, porque me parece, por lo menos desde mi escucha, que llegaba todo eso que evidentemente sentiste y que quisiste transmitir durante los episodios. Parece que está muy bien logrado en ese sentido. Bueno, gracias. Quería avanzar o dar un giro hacia lo que es Radio Mosquito. Les estaba contando aquí a la sala, para quienes no sabían, también estabas en ese proyecto que, si no me equivoco, cumplió o está por los 13, 14, 15 años, una cosa así. Radio Mosquito, con ese nombre no, pero el proyecto de radio dentro de un centro universitario, Eso. en una cárcel, sí se viene haciendo desde el origen de la universidad ahí, ¿no? Hace 13 años ya, sí. Yo no estoy desde el comienzo de la universidad, yo estoy hace 5 o 6 años trabajando en ese proyecto, que cuando entré ya se llamaba Radio Mosquito. Perdón, acá pregunta Janina. ¿Le puedo responder un toque a Janina? Por supuesto. Entonces, además de enviar a través de WhatsApp, subió a Spotify y alguna otra red social. Gracias, Janina. Sí, me colgué por otro lado y me olvidé de responder eso. Lo subí a Spotify y lo subí a YouTube. Solo eso. Y en redes sociales me dio una estrategia bastante sencilla, que fue hacer audiogramas sin imagen, o sea, solo el audio con el subtítulo sobre fondo negro, con esto de seguir jugando con no invadir de imagen, de darle preponderancia al sonido. Esa fue una decisión como estética también. Se anuncia el capítulo con un audiograma de 30 segundos, 20, que tenga el corazón o un momento del episodio que me parezca significativo. Y después fui metiendo en la semana algunas stories del proceso de producción o cosas muy chiquitas de mantener durante la semana cierta atención. Y por lo general, el domingo cuando anunciaba con el audiograma y por ahí el martes, miércoles volví a refrescar algo del episodio
que había publicado el domingo como para retomar un poco la escucha. Sí, lo de Mosquito, ¿no? Sí. No, Bueno, más que nada sí. era, para quienes por ahí no estaban desde el principio, esto se hace en el marco del CUSAM, dentro de la unidad penitenciaria número 48, si no me equivoco, ahí en José León Suárez, Uh-huh. que se da un taller de radio hace muchos años, y Diego está ahí hace bastante también, participando de Radio Mosquito como docente. Y bueno, están saliendo cosas maravillosas para quien tenga oportunidad, también están subidas cosas si quieren escuchar. Quería preguntarte, por ahí muchos no sepan cómo nació eso, si alguien te llama para hacerlo, si vos decís, che, yo quiero formar parte de un proyecto así porque me interesa lo que sucede ahí adentro, porque quiero visibilizar Sí. algunas cuestiones, porque tengo algo para decir y aportar ahí. Sí, bueno, sí, estoy hace 6 años ahí. Es una radio producida por personas privadas de libertad que estudian en un centro universitario. No todas Claro. están en carrera, muchas de ellas están haciendo su primera experiencia de ingresar a una universidad y están haciendo talleres artísticos. En ese marco entra el proyecto de radio, dentro de los talleres artísticos que son como una bienvenida a las personas que no tienen por ahí todavía una conducta de estudio o no terminaron el secundario incluso, entonces no pueden empezar una carrera universitaria, que ahí se estudian 2 carreras universitarias. Yo llegué hace 6 años gracias a José Luis Gallego, al Mono Cuentero, si no lo conocen, búsquenlo, un gran narrador oral. Y el Mono me dijo, che, mirá, hay como una radio medio tirada ahí, ¿viste? Unos pibes que estuvieron re pilas en algún momento, hicieron cosas y ahora quedaron los equipos, las ganas, pero no terminan de organizarse, no hay profe de radio. Y a mí siempre me interesó la radio en su función social, desde siempre, tengo como una especie de búsqueda, de militancia en torno a eso. ¿A qué puede la radio en las comunidades, digamos? Acompañé procesos de radios campesinas, por ejemplo. Trabajé en proyectos de radio con gente en situación de calle a través de la revista Hecho en Buenos Aires. Entonces me interesaba mucho ver qué pasaba en el contexto de encierro con la radio. Así que acepté ir a laburar ahí como contratado monotributista precarizado, pero que tiene otros valores, digamos. Se paga en otras monedas también esa experiencia. Y cuando fui, lo que me encontré era un montón de gente con una capacidad de narración, oratoria, historia, fabulaciones, tonos, variedades, léxicos y cosas que me partió la cabeza, porque son cosas que no están en la radio. Son lenguas que no se hablan en la radio, tonos que no están en la radio. ¿Y qué pasaba? Eran súper catárticos, ¿no? Entonces decían, vamos a grabar un programa y estaban 2 horas que no paraban, y no paraban, y no paraban. Tiraban 1000 temas. Bueno, ni hablar de cuestiones más técnicas de que se superponían todo el tiempo, se pisaban y demás cuestiones. Entonces, mi humilde sugerencia, hablando en el taller de podcast de Darío, mi humilde sugerencia fue, esto que ustedes le dicen programa de radio es una reunión de producción. Vamos a hacer de esta reunión de producción 8 o 9 podcasts, programas, contenidos, ¿no? Entonces empezamos a cambiar la cabeza de la producción. La primera hora nos la pasamos hablando de cosas que nos pasan, o llevo un texto disparador para charlar de algo, lo discutimos, y después vemos qué queremos efectivamente hacer con eso radiofónicamente. Y empezamos a producir micros. Esos micros nos permitieron subir a plataformas digitales, circular por WhatsApp. Lo de circular por WhatsApp es fundamental con personas privadas de libertad. En provincia de Buenos Aires pueden tener teléfonos habilitados y pueden comunicarse con sus familias. Entonces ahí el vínculo de mandarle a tu vieja, a tu novia, a tu hijo, un cachito de radio de lo que estás haciendo, un podcast de 5 minutos, de 6 minutos,